tardes. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Como presidente del mismo, es una satisfacción dirigirles unas palabras de saludo y también de agradecimiento, porque me consta que muchos de ustedes son habituales de estos martes de la poesía. Unos martes de la poesía con los que nos sentimos muy honrados. Estamos verdaderamente felices de su conducción, de su organización por parte de doña Soledad Martínez. Soledad, a quien tanto admiramos, a la que tanto cariño tenemos y a la que tanto agradecemos todo lo que hace por esta su casa. Y ella, como es sabido, no se trata de hacer una presentación formal, porque todos la conocen mucho mejor. Como es sabido, tiene un currículum brillantísimo, muy fecundo, y desde hace ya muchísimos años. Pero yo quiero recordar ahora, especialmente porque es algo muy de la casa, el título que se le entregó hace unos años, que lo dice todo por nuestra parte, o al menos de forma significativa. Es el título de Asturiana Adoptiva en Madrid. Un título que se le entregó pues con el mayor afecto, con el mayor cariño, con todo agradecimiento y con toda admiración, como acabo de decir. Y que no todas las personas poseen ese título. Por ejemplo, yo recuerdo que en los últimos años pues también contaba con él don Juan Hurtado, que nos lleva los lunes musicales, que falleció lamentablemente pues hace 1 año y medio, 2 años. También don Antonio Sáez Crespo, médico que codirige los encuentros de educación y salud. Y por tanto queremos, a través de ese título, pues expresar modestamente, pero sinceramente y cordialmente, toda nuestra gratitud. El otro día retomé de nuevo un libro de poesía de Walt Whitman, este célebre poeta norteamericano que muchos conocen, que se titula Canto a mí mismo. Yo creo que es el momento de cantar con doña Soledad, con Soledad, por estos martes de la poesía y de festejarnos. Y desde Soledad cantar a todo el martes de la poesía y a todos ustedes por ese seguimiento, por esa constancia y por supuesto que lo celebremos. Hoy es un martes especial porque con el día de hoy concluye el curso. Hay un programa muy amplio, como es habitual, muy variado, muy rico, y por mi parte quería dirigirles estas palabras, no sin antes desearles que tengan un buen verano y que el curso próximo, que comienza pues prácticamente en octubre, vuelvan a contar con nosotros. Así que desde la casa, su casa, el Centro Asturiano de Madrid, muchas gracias. Pero quiero también que les dirija unas palabras un amigo, un compañero de la Junta Directiva, el presidente adjunto, don Andrés Menéndez, que habitualmente pues acude a este martes. Y muchas gracias por ver a tantos amigos, tantas caras, a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. Yo creo que ya lo has dicho todo, y bien dicho, y no tenía yo que intervenir para nada, pero bueno, sí quiero incluir unas palabras diciendo que aquella alegría del cuarto martes de octubre, cuando se inauguraba la temporada, era un día de alegría porque todos los que se encuentran aquí son amantes de esta cultura, amantes de la poesía. El que no es poeta es rapsoda, y si no las dos cosas, fieles, y son fieles por una razón muy poderosa, porque Soledad lo organiza perfectamente bien. Es una mujer que sabe lo que se trae entre manos, tiene carisma, tiene poder de condición. Ella, cuando tenemos la suerte de oírla recitar, es un auténtico deleite.
Y bueno, naturalmente hemos disfrutado de 9 sesiones, 9 y algún que otro bis, porque ha habido algunas cosas que fueron aparte de los martes. Magníficos eventos todos ellos. Y hoy es, como decía el presidente, un programa especial. Y eso nos tiene que alegrar, aunque nos entristezca, llegar al final del evento, ya de un recorrido. Pero bueno, satisfechos de lo que se ha vivido y esperando con ánimo y deseos de que vuelva ese mes de octubre para volver a encontrarnos aquí. Y pues no quiero decir nada más, porque si no luego robamos tiempo a los que tienen que, valga la redundancia, decirnos algo. Lo nuestro son unas palabras simplemente, y lo de ellos es el arte puro y vivo. Y nada más, creo que espero la presencia de Soledad, no sé si está por aquí. Pues yo quiero agradecer la presencia del presidente del Centro Asturiano, que hoy ha venido a este martes de la poesía especial fin de año, y con ello, con su presencia, lo hace más especial. Gracias por estar aquí, porque todos sabemos tus múltiples ocupaciones, viajes, clases en la Complutense, todos sabemos que estás atareadísimo. También gracias a Andrés, presidente adjunto, por esas presentaciones que hace siempre de mí, y que ya él es un colaborador más nuestro. Él está aquí, te agradezco que a lo largo de este curso hayas estado aquí cada mes, colaborando y recitando también. Gracias. Y a todos vosotros, queridos amigos, agradeceros vuestra presencia en un día no tan caluroso, menos mal que ha bajado un poquito el calor, pero en un día en el que no hay tribuna abierta, y yo sé que eso pues que parece que salir a recitar llama más y no vienen los que siempre vienen, pero sí los fieles, eso sí. Y vamos a comenzar con las actuaciones de todos los artistas que tenemos aquí. Y quiero deciros que, amigos, bienvenidos al espectáculo de música, poesía, canciones y copla española, que a continuación va a dar comienzo en este escenario del Centro Asturiano, en cuya sede tanta importancia se viene dando al estudio y práctica de las bellas artes, entre las que no puede faltar el cultivo y disfrute de 3 de las más importantes de entre las 7 que suelen enumerarse. La música, considerada como la más sublime de las bellas artes, por su capacidad para generar sonidos hermosos, para embeleso de los sentidos. La poesía, definida como la expresión artística de la belleza por medio de la cadencia musical del verso. La canción, transmitiendo sentimientos, emoción y sensaciones interiores. La copla española, narrando historias apasionadas, tristes y llenas de sentimiento, que tienen un carácter absolutamente narrativo, que se mezcla con la musicalidad para expresar experiencias profundas de encuentros y desencuentros humanos. Y vamos a comenzar con nuestra primera artista invitada. La música nos alegra, nos entristece, nos activa, nos hace bailar, nos emociona. Decía Beethoven, la música es una revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía. Camino de la Puente nace en la ciudad de León, donde empieza a muy temprana edad sus estudios musicales. Es titulada superior de piano por el Real Conservatorio de Madrid. Estudia armonía, contrapunto, fuga y composición. Completa su formación musical con estudios de dirección, órgano y canto gregoriano. En la actualidad, su dedicación está orientada a la composición, dirección e interpretación. Un fuerte aplauso para Camino de la Puente.
interpretar 3 obras de Chopin, una de ellas un vals, el siguiente va a ser un nocturno y finalizando la fantasía en prono. Espero que sea de vuestro agrado.
esta obra, pues a pesar de su belleza y de su dificultad técnica, Chopin quiso quemarla. O sea, encargó a su amigo, a su gran amigo, que la destruyera una vez muerto. En fin, gracias a Dios no sucedió y podemos disfrutar de ella. Voy a interpretarla.
has deleitado con tu música. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, antes de hacer la presentación que me comentaba, quiero que me disculpen tantos amigos que a uno se deja con la palabra en la boca y a otros sin saludar porque me llamaba el que más manda y no tenía más remedio que acudir. Bien, me encomiendan que presente a Isidro Sierra, muy conocido aquí. Nacido en Orellana la Vieja, Badajoz, en los años 60 se instaló en Madrid, donde desarrolló su actividad profesional con un notable éxito empresarial. Estudió periodismo. Es indudable que Isidro tiene alma de poeta y así vive en su fantasía poética. El amor de sus evocaciones, sus emociones y sentimientos encontrados. Él transita en su continuo caminar a través de las páginas por los caminos del alma y el corazón. Tiene 3 libros publicados. Hoy viene en calidad de rapsoda. Y como tanto en calidad de poeta como en calidad de rapsoda es muy bueno, me atrevo a pedir un fuerte aplauso para Isidro Sierra. Muy alto me ha puesto el listón, pero bueno, se hará lo que se pueda. Ser o no ser, esta es la cuestión. Si es más noble sufrir en el ánimo los tiros y flechazos de la insultante fortuna, o alzarse en armas contra un mar de agitaciones y desafiándolas, acabar con ellas. Morir, dormir, nada más. Y con un sueño decir que acabamos con el sufrimiento del corazón y los 1000 golpes naturales que son herencia de la carne. Esta es una consumación piadosamente deseable. Morir, dormir, dormir y tal vez también soñar. Sí, ahí está el tropiezo. Pues tiene que preocuparnos qué sueños podrán llegar tras este sueño de muerte, cuando nos hayamos deshecho de este embrollo mortal. Y aquí el pensamiento que nos hace insoportable el infortunio. Pues ¿quién soportaría los latigazos e insultos del tiempo, el agravio del opresor, la burla del orgulloso, los espasmos del amor despreciado, el retraso de la justicia, la insolencia del poder supremo y las patadas que el paciente mérito recibe del indigno? Cuando uno mismo podía procurar su reposo con un simple puñal. ¿Quién querría para sí tales cargas? Sudar y gemir bajo el peso de una vida afanosa, si no fuera por temor a algo tras la muerte, la ignorada región de cuyos confines ningún viajero retorna. Temor que desconcierta nuestra voluntad y nos hace soportar males que nos afligen antes de lanzarnos a otros que desconocemos. Así la conciencia nos vuelve a todos cobardes. Y así, el primitivo matiz de la resolución desmaya con el pálido tinte del pensamiento. Y las empresas de gran aliento o importancia, por esa consideración, tuercen su curso y pierden el nombre de acción. De mi libro Las malas pasiones os voy a recitar, o a decir, un pasaje de la desesperación del amante.
vivo en una mitad de mi existencia una vida que nunca se acostumbra en tanta soledad y en la penumbra a vivir los rigores de la ausencia. En la otra ella reside a cada lado y su mirada es lo único que alumbra esa vida interior que no vislumbra que en la otra su ausencia me devora. Y he de seguir así con la primera, que derrocha tristeza a cada paso, pero alienta en mi vida su quimera. Y he de seguir así, que hasta el ocaso me aclimato a su olvido y en la espera su mirada es la luz de mi Parnaso. Cuánta felicidad tengo perdida. Ay, amor, ¿dónde estás? Que en encontrarte tardé media vida y por amarte ahora llevo en el pecho una herida que no hay pasión, ni dolor, ni medida que pueda igualar no verte, sentirte sin poder abrazarte o decirte que te quiero, te amo más que a mi vida. Pero ahora, mi amor, que la he perdido, que contigo nunca puedo estar, siento en mi pecho una herida que ni dormido consigo mi corazón controlar, porque él siente que te quiere como no puedes ni siquiera imaginar. Encapotada en negros nubarrones y resoplando atroz y corpulentos, el mar, el rayo y los airados vientos, la lluvia ha desatado inundaciones que parece que no hay tierra ni existe una vida que aguante con firmeza la visión de dolor y de tristeza con la que todo mi entorno se viste. Ya no hay ríos, ni márgenes, ni puente. La tormenta ha hecho en mí su saña. En los días que ella lleva ausente, el desamor ocupa mi cabaña. Y la ausencia, que está siempre presente, cada instante del día me acompaña. Cuando la tempestad terrible avanza y aparece siniestra la tormenta, que Dios proteja al barco que no intenta encontrar en su puerto su esperanza. Dormido en la fe y la confianza, mientras pasa y ruge airada y lenta, es tan fuerte el empuje al que te enfrenta que puedes irte a pique si te alcanza. Que pase, Dios, de mi infortunio el brío, como pasan de rápido los vientos de este huracán terrible y tan bravío, que ya se oyen con pavor y espanto los sonoros vaivenes turbulentos y los claros lamentos del corazón que porta el barco mío. Muchas gracias. Gracias, Isidro, por tu participación. Isidro, que no me oyes. Gracias. Bien, presentamos seguidamente a Cristina Rudolph. Nació en Madrid, pero a muy corta edad emigró con sus padres a Venezuela. Se casó en Venezuela con un asturiano. Ya de regreso en Villaviciosa, Principado de Asturias, donde reside en la actualidad, se unió al grupo poético La Barraca y junto a ellos actúa. Escribe prosa, relato corto. Ha ofrecido diferentes conciertos recitales. Ha participado en el 5º Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo Asturias, en las actividades culturales Luces de la Ciudad y Bravo Asturianísimo en el Teatro Jovellanos de Gijón. Colabora con la ONG Matumaini, labor humanitaria y educativa en el país africano y en colegios públicos asturianos. En la actualidad tiene nuevos proyectos. Apoyada por su querido amigo Antonio Merallo, poeta y conferenciante de reconocida trayectoria en el panorama cultural y leonés. Viene desde Asturias para ofrecernos su arte. Un fuerte aplauso para Cristina Rudolph.
Antonio Merallo. Bueno, pues ahora lo primero que vamos a interpretar, acompañada aquí, como ya hemos dicho, por mi querido amigo Antonio Merallo, es Canción para una lágrima. Es una canción, poema, del cantautor argentino Rafael Amor. Esto es Canción para una lágrima. Ah, el amor, que cuando llega invade todo, lo hace a uno, cambia los colores, pone alas en el alma, derriba fronteras de pudores, deja una dulce angustia en los pechos, un sol desesperado por la piel, pone asombros de luz en los rincones, un adiós pendiente en cada encuentro. Ah, la caricia primera, hiriendo de temblores, las alas de las manos nuevas. Ah, la simple palabra del te quiero. Ah, la manzana, inocencia en las mejillas. Ah, los besos, breves, como mariposas copulando en el aire. Ah, la lágrima. Esmeralda matinal, era un trino canto miel en el pico de un gorrión, tímido temblor azul. Era un suspiro de sol sobre un pétalo de flor, era un sueño musical en el ala tornasol de una mariposa de cristal. Así era la lágrima sentida, la primera que en la vida nos llora el corazón. Cuando la inocencia nos habita y en el pecho nos palpita, cristalina una ilusión. Hoy encuentro en tu mirar esa lágrima de amor. Quisiera ser un gorrión para poderte robar con un beso el corazón. Quiero emborracharme con tu boca, las mariposas locas del poeta que hay en mí. Déjame una lágrima siquiera para prendérmela al alma cuando ya no estés aquí. Cielo claro, tarde clara, y tus ojos, ah, tus ojos, dos círculos concéntricos en el charco azul de tu mirada. Cielo claro, tarde clara, y tu boca, y tus besos, una pena que se me astilla en el alma. Noche clara, claro cielo, juntos soñamos atrapar en aquel charco el lucero, porque sí, amando, hasta en un charco cabe el cielo. Tarde triste, triste cielo, ya te has ido,
Buscar el olvido es hallar el recuerdo. Noche oscura, no hay lucero, pero te quiero tanto, tanto, que en una sola lágrima de mi llanto cabe el cielo. Quisiera ser un gorrión para poderte robar con un beso el corazón. Bueno, ahora Alfonsina en el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua irán a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Bueno, ahora voy a recitarles un poema que le escribí a Miguel Hernández. Miguel Hernández estuvo en prisión con mi tío en 1939, en la prisión de Torrijos. Y yo le escribí este poema. Sobre el petate duro de una cárcel sombría, un hombre muy joven pensaba, no dormía. La guerra terminó y aquí estoy yo, entre cuatro paredes, confinado. La guerra que nos trajo solo miseria y asco. Murieron compañeros, camaradas, hermanos. Final tan ingrato, qué amargura y qué pena, que de días pasaron, que de noches me quedan de pasar encerrado. ¿Cuándo verán los míos? Mi hijo, mi mujer. ¡Qué silencio! ¡Qué frío! Mis compañeros duermen. Quizás no estén dormidos. Quizás lloren por dentro con teniendo suspiros. Miguel Hernández, la muerte no quiso llevarte en sangre vestido. No quiso que las balas se rieran de tu rostro de niño. Prefirió llevarte sin un rasguño, con el rostro pulido, los ojos abiertos quedando entre ellos la imagen de un niño meciendo sus sueños. Y el único amor que al marcharte lloró por tus ojos despiertos. Y bueno, ahora ya para terminar, piensa en mí. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu pálvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando lloré, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando lloré, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Gracias.
acompañada de Antonio Merallo. Sí. Ha sido necesario que viajes de Asturias a Madrid para estar hoy aquí y ofrecernos este espectáculo. Gracias. Un aplauso para ella. Bueno, hay veces que en la vida uno se encuentra en el lugar adecuado, en el momento propicio. Y eso me sucedió a mí para poder disfrutar del arte, del grandísimo arte de esta gran señora, de la que voy a hablar ahora. Concha Cruz, formando pareja artística con Marcos Manuel. Su actuación como primeros bailarines en la interpretación de música de Albéniz, Falla, Granados y otros compositores les llevó a los principales teatros de Europa. Su experiencia y profesionalidad como bailarina está avalada por su integración en las compañías de Juanita Reina, Marifé de Triana, Antoñita Moreno, Gila y Rosita Ferrer, entre otros. Algunos poemas fueron hechos expresamente para ella por los autores Antonio Quintero y Rafael de León. Posee la medalla del Club de Arte de Madrid, entre otras muchas distinciones. Un fuerte aplauso para Concha Cruz. Si vinieran sin micro lo iba a agradecer. ¿Me oyen? Sí. Es que me puedo dar un manotazo. Voy a decir tres muy pequeñitos. Aunque oigan tres, es muy pequeñito. El primero es de Rafael de León, que tantas estampas hizo para esta dama, gloria de la danza española, Patricia Tomás, y a ella se lo dedico. De Rafael de León, Hora. Y me acordaré de ti todas las noches a las 11. En la plaza sin luna de tu ausencia pronunciaré tu nombre con el mismo temblor del primer día. Todas las noches a las 11. Y aunque esté en un café, o en un teatro, o en un duelo, sin que nadie me importe, te llamaré subasta de empera, todas las noches, a las 11. Y si la gente, ¿qué importa la gente? No sabe, no comprende, o no conoce lo que es amor, que aprendan de mis labios, todas las noches, a las 11. Que cariño no es nube, ni melindre, sino sangre, canción, olivo y monte. Se quiere así, gritándolo a los vientos. Todas las noches, a las 11. Y un día llegará que Dios me oiga, que cuando vaya a pronunciar tu nombre, tú estés bajo la lluvia de mis besos, a las 10, a las 11 y a las 12. ¡Olé! Porque es que todo tiene su porqué. Yo así no me encuentro como en el teatro, que todo tiene su porqué. De Vicente Medina, poeta murciano, cansera. ¿A qué quieres que vaya? ¿Para ver 4 espigas arrolladas y plegadas a la tierra? ¿Para ver los sarmientos, ruines y bustios y nu a las cepas sin un grano de uva, ni tampoco siquiera sombra de ella? ¿Para ver el barranco? ¿Para ver la laera sin una matuja? ¿Para ver que se embisten de pelar la peña? Anda tú si quieres, que a mí no me queda ni un solo de aliento, ni una onza de fuerza, ni ganas de verme, ni de que me mienten siquiera la cosecha. Anda, tú si quieres, no he de ir por mi gusto sin cruz me lo ruedas, por esa sendica por donde se fueron para no volver nunca, tantas cosas buenas, esperanza, querer, suores, todo se fue por ella. Por esa sendica se marchó aquel hijo que murió en la guerra.
por esas gendicas se fue la alegría, por esas gendicas vinieron las penas. No te canses, que no me remuevo. Anda tú si quieres, y déjame que duerma, a ver si es para siempre. Tengo una cansera. Es el favorito de Romualdo y ya está. De Manuel Benítez Carrasco, de su libro Toro, el 1, 2 y 3. Vamos a ver. Esto es un símbolo que puse simulacro de un campo de taurino, no lo tenía después de... 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 3 banderilleros en el redondel. Sin la banderilla, 3 banderilleros. Solo 3 monteras tras los burlaeros. Y 1, 2 y 3. Luego 3 capotes en el redondel. Puntos cardinales de una geografía de sol y de sangre. Y el toro en el sur. Una media luna sobre la textura. Y 1, 2 y 3. Y el toro no sabe cómo obedecer. La mano es en llama. El humo le llama, pero no le espera. En el burlaero tiembla una puntera. El dos que lo cita no lo quiere ver. Coraje, coraje. Corradón de rabia, burladero de. Y la voz del toro. Toro, toro, hey. Patas y pistones en busca del tren, pero el tren lo pega. Y 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3. Y 1, 2 y 3. Con 3 capotazos le para los pies. Punta de verdad. Mano burladora. Sale el torero. Sale ahora. Y cuando el torero, llamando, citando, fuerza la arrancada del toro y parando, templa la embestida, mandando y burlando cornada y herida y 1, 2 y 3. Son de nuevo 3. 3 banderilleros, solo 3 monteras tras los burlaeros. O 3. O 3. O 3 capotes aquí en el redondel. Capotes aquí en el redondel. Capotes aquí en el redondel. Hay recuerdos que crean un camino que llega hasta el corazón, logrando que a los amigos siempre los sienta uno muy cercanos. Nunca digo adiós definitivo a nadie. Nunca dejo que las personas estimadas y próximas a mí se vayan. Profesor, abogado, Rasoda, es la voz de un amigo y de un militante del arte de la declamación que hizo balance de las tareas hechas y de la que ya dijo, en un precioso homenaje despedida, no tenía fuerzas ni actitudes para seguir haciendo. Pero hoy está aquí y quiero que suba a este escenario para demostrar que todavía puede emocionarnos. Un fuerte aplauso para Alfredo Azabal. Bueno, queridos amigos,
Buenas tardes. Es para mí un momento de alegría, de satisfacción, de orgullo, el encontrarme, aunque solo sea por un día y por un rato, con todos vosotros. Quería recordar, supongo a todos enterados de la decisión que un día me vi obligado a tomar por ciertos problemas. Hace de ahora precisamente año y medio. Vosotros sabéis que yo tengo la suerte o desgracia de tener una salud muy precaria. Siempre ha sido malo, pero resulta que hace año y medio fue extraordinaria. Me encontré muy mal y sentí que algo iba a pasar. De tal manera que por eso me decidí, yo quería tener una vida tranquila, sin obligaciones, sin preocupaciones, y francamente vi que algo tenía, y todavía a estas alturas no sé en realidad lo que tengo. Estoy en manos de médicos, harto de pinchazos, de análisis, de taques y todo eso, y sin embargo no sé todavía lo que tengo. En fin, ante todo eso pues decidí tomar una vida tranquila, sedentaria, sin obligaciones, sin preocupaciones, y por eso decidí dejarlo todo. En un principio pensé simplemente, no tengo por qué dar explicación a nadie, ni contarle mis penas, y pensé simplemente pues dejar de asistir a las tertulias, dejar de recitar, dejarlo todo. Pero cuando lo iba a hacer me di cuenta de un detalle, que era una falta de educación, de sensibilidad, en no comunicarlo a todos, que supierais que si desaparezco es por algo. Y por eso entonces os cité, os convidé, os animé a tener una cita que fue precisamente aquí mismo, en la que contar mi problema, cómo lo dejaba todo y despedirme de todos vosotros. En efecto, así lo hice y en efecto no he vuelto a asistir, no he vuelto a hacer recitar nada, ya no solo un poema, sino ni siquiera un pareado. Y he dejado de asistir a todas las tertulias. En año y medio que estoy así, alejado de esta afición, pues lo digo, no iré a ningún lado. Sin embargo, hoy estoy aquí. Y os extrañará, pero os explico los motivos por los que hoy estoy. En primer lugar, porque me enteré, no lo sabía, que era la clausura de los martes de la poesía del Centro Asturiano. Y para mí, decir Centro Asturiano son palabras mayores. Le tengo un cariño extraordinario al Centro Asturiano. Es curioso, todos sabéis que a lo largo de la vida hemos pasado por numerosas tertulias. No sé por qué esta es para mí especial. Le tengo un cariño y una gratitud enorme. Y por eso me decidí, digo, hoy no puedo faltar. Y por eso he venido. ¿El por qué tengo este cariño al Centro Asturiano? Pues no, en realidad no lo sé, pero hay varios motivos. ¿Acaso uno de ellos es la suntuosidad de esta sala, la belleza de este escenario, el sonido extraordinario que hay? Y sobre todo lo que quizá más me atraiga es la fraternal amistad que hay entre todos los miembros. Es un entusiasmo. Y por eso siempre he pensado que si algún día me retiraba de la poesía, el último sitio que dejaría sería el Centro Asturiano. Y así ha sido y será. Bueno, también quería deciros que hay otro motivo por el cual estoy hoy aquí, y es que me dijo Soledad que iban a recitar aquí unas personas a las que yo sabía que yo admiraba sobremanera, y en efecto así fue. Traté de que me dijera quiénes iban a ser, y os diré que no me lo ocultó. Quiso mantener el interés y la ansiedad por mi parte, y por eso no me lo dijo. Pero desde el principio supuse quién iban a ser. Y en efecto, por lo que voy viendo, acerté. Dije bingo, acerté.
Y no solo me he venido por escucharlas y disfrutar de sus recitados, sino por decirles una cosa que siempre he tenido aquí dentro y que no puedo callar más. Y es que a ellas, nombres como Concha Cruz, me figuro como Ceruchi Zambrano y sobre todo como Soledad Martínez, pues esos nombres no me puedo ir sin manifestar públicamente mi agradecimiento a cuanto han hecho por mí, cuanto he aprendido de ellas. Quiero decir que para mí ellas son mi claustro, mi grupo de catedráticos. No sé lo que yo representaré en la poesía y si echaré para algo o no, pero desde luego todo se lo debo a ellas. Ahora mismo aquí he visto un disfrute viendo a Conchita como recitando los 3 poemas. Que se te ve el cariño de amigo, empieza tu cielo, venga. No, es verdad. También tengo que decir el señorío de Luchi Zambrano. Y qué decir del dominio de Soledad Martínez. A todos mi cariño, mi agradecimiento y mi cariño que sabéis que os tengo. Vale, tu poema. Muchas gracias. Vamos Y eso es lo que te pone bueno, no vayas al médico. No quería recitar porque había hecho la promesa de lo que recitan, pero sin embargo me animo pensando en una persona a la que admiré mucho, de la que aprendí mucho y a la que quise mucho. La quise tanto que con el tiempo me convertí en su pareja. Y tengo que decir, pareja no solo artística, sino sentimental, afectiva. Y durante muchos años fuimos muy felices. De ella quería ahora recordarla y para ello voy a decir un poema, uno de tantos que yo recitaba en los espectáculos que a veces organizábamos. El poema es un compatriota suyo, es un poeta argentino. Su nombre, Luis Sandrini, y el título del poema, Casi Gringo. Me vais a tener que permitir un minutito para aclararos una cosa. Como es un poema argentino, hay muchas palabras cuyo significado vais a desconocer, o también es un significado distinto al que tenemos aquí en España. Entonces no comprenderíais mucho el significado del poema. Por eso solo 5 palabritas de Argentina para que las sepáis. El mismo título dice Casi Gringo. La palabra gringo aquí en España todos sabemos lo que significa. En realidad es un sinónimo de extranjero. Pero si pensáis un poco Argentina, que es un país de inmigrantes, extranjeros no es decir nada, es decir, italiano, español, francés, británico, alemán, ruso, claro. Y ese país que en cambio allí en Argentina, gringo quiere decir italiano. A los italianos se les llama... Pero se nos va el tiempo. Voy, rápidamente. Empieza el poema que conocemos todos También oí la palabra Chaco. Chaco no es ni más ni menos que una provincia argentina, muy extensa, muy llana y eminentemente agrícola. El principal cultivo del Chaco... Voy a invitar que mañana tenemos aquí un acto que va a Perón en España y se va a presentar el nodo, o sea, imágenes del nodo de Argentina y todo eso. Te invito para que vengas y nos digas todo esto, pero más alargado si tú quieres, ¿eh?
Venga, y el poema. Te invito para mañana, ¿eh? Vas a ser la estrella, el único que recite. Pero sabía hacer las chakras. Las chakras. Yo soy del Chaco argentino, nacido en esta región. Soy tan hijo de esta tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de la Colón. Por mis venas corre sangre de la Italia, forjadora de esta estirpe labradora que en mi tierra se afincó. Fueron gringos mis dos padres y también los dos hermanos que desde el suelo italiano con América soñó. Aquel sueño y el destino los empujaron un día a dejar toda una vida por otra tal vez mejor. Y en un buque se embarcó con lágrimas mi familia, porque allá dejaban todo, con sus penas y alegrías, a la patria, a sus amigos, a sus padres, a la villa, a los sueños de la infancia, que eran carne de ilusión. Mas sus pupilas, mojadas con llantos de mil ausencias, se secaron de esperanzas al ver esta noble tierra que esperándolos estaba, para borrar con su sol las noches de tantas guerras, que esperaba para darles un arado y una reja, trigo de paz para el pan y un rancho para la querencia. Así llegaron al Chaco mis hermanos y mis padres, plantando una humilde chacra rodeada de quebrachales, regando con sudor de sangre sus blancos algodonares y olvidando con trabajo las noches de sus pesares. Luego, Dios, que nunca olvida, premió a sufrir de mi padre madre con un puñado de hijos tan rubios como trigales, y trigueño color sombra y adentro de los sobranos. Entre ellos llegaba yo a ver la luz de este Chaco, a escuchar sin comprender los mil murmullos del campo, a gastarme la rodilla gateando por todo el rancho y a prenderme de mi madre para dormirme mamando. Yo ni contaba los años cuando mi madre partiera para que nazca otro hermano. Ya nunca la volví a ver, ya nunca estuvo en el rancho, solo volvió mi familia, todos de negro llorando. Mi hermana, la mayor, mientras me alzaba en sus brazos, trató de hacerme entender que mi madre no estaría ya nunca más en el rancho, porque Dios la había llamado para tenerla a su lado. La chacra quedó callada. Todos hablaban despacio y yo recorría el patio siempre buscando y buscando. Mas un día se quedó el silencio con un llanto que brotaba de la cuna hecha de rústico palo. Hacia adentro fui corriendo, los ojos grandes mirando, y asomada a la cunita he visto de cerca el llanto. Era un trueque del destino. Mi madre por un hermano. Así terminó su vida, dejando otra vida en cambio, y se internó tierra adentro por sujetarnos al Chaco. Porque si yo
tengo sangre de sangringa de otros pagos, también la tiene la sombra profunda de los quebrachos. Si sus huesos y sus carnes viven en mi ser andando, también vive en la tierra de una tumba de este pago, y están abonando el suelo caliente de nuestro charco. Por eso es que yo me siento emparentado a esta tierra. Por eso es que yo, teniendo tanta sangre de italianos, me siento tan argentino, tan chaqueño, tan hermano de las chacras, de los montes, de los indios mocovíes, de los tobás y mazacos, razas todas que en la selva de entre los cardos brotaron como fruto de esta tierra donde mi madre ha quedado. Todo tiene algo que ver con mi sangre y su pasado. Por eso, aunque casi gringo, yo quiero tanto a mi Chaco. Gracias por esos aplausos inmerecidos, porque estoy me di cuenta que tengo la boca totalmente seca, no puedo hablar. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por estar aquí. Bueno, vale. ¡Bravo! José Luis Pardo nació en Ciudad Real. Empezó en grupos de ópera, zarzuela y comedia musical, recorriendo teatros de España, México y Centroamérica. Participó en calidad de autor en diferentes festivales. Destacamos: primer premio del Festival Canción de Autor de La Mancha, primer premio a la mejor música y letra de la Casa de la Región de Murcia en Madrid, segundo premio del concurso Gente Joven de Televisión Española. Formó parte del Encuentro Internacional de Autores de New York. Ha cantado en teatros de Centroamérica y México. José Luis Pardo posee una extensa obra discográfica en discos, CDs y un videoclip que arrasa en YouTube con su canción La Ciroestética. Es autor de 400 canciones en letra y música. Un fuerte aplauso para José Luis Pardo. Voy a hacer breve. El otro día estaba así un poquillo de estado de ánimo e hice este agolpe de sentimiento. Yo siento que me da esa sensación, a lo mejor estoy equivocado, que no se apoya gente joven, no se apoya poesía, cultura en general. Hice esto. Canto para ti en este país nuestro de cada día, donde se da la espalda a la cultura y se mata de hambre la creatividad. No se da paso a la gente que busca la oportunidad de edificar universos para una nueva humanidad. Voy cantando por el mundo a golpe de sentimiento, de punta a punta la vida crudo con la verdad
sueños. La historia nunca se sabe con absoluta verdad. La escribe, se aprende como la cuenta o la escribe cada cual. Voy cantando por el mundo a golpe de sentimiento, de punta a punta la vida cruzo con la verdad de mis sueños. Pues muy buenas tardes. Hay una canción que yo tengo ganas que sea famosa en nuestra España. En México ya suena. Y se llama Enséñame caballero. Tanto aprendemos del caballero Don Quijote. Voy a hacer esa canción. Quisiera cruzar mi tierra por pueblos, campos, caminos, sin importarme el destino, solo el alma de un poeta, igual que aquel Don Quijote, por sueños y por amores, por la llanura manchega, sobre montura ligera, decidió echarse a volar. Préstame, buen Don Quijote, tu montura y tu caballo, tu fantasía, tus fuerzas, para vivir encantado. Tú que sabes bien la senda por donde mejor llegar a tu mundo de locura con alas de libertad. Y préstame tu hidalguía y tu yelmo de mambrino, que la vida es un gigante convertida en 100 molinos, y encontrar mi Dulcinea para afrontar mi destino. ¿Quién no soñó ser un día ese hidalgo caballero que por ventura y por gloria puso alas al deseo, cabalgó con su amargura aquel ideal, su sueño? Cuentan que vivió loco y que un día murió cuerdo. La ra 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 la ra ra. Pues muchas gracias, Sole, por darme esta oportunidad. Y vamos a hacer un homenaje, y homenaje siempre a quien tanto debemos, a quien tanto debemos. Ya no digo la vida, esas madres que tienen la paciencia de aguantarnos, y el amor, más bien el amor. A todas las madrecitas, esta canción que yo les dedico. Aún puedo verme en tus brazos, entre canciones de cuna, durmiéndome en el arrullo de tu voz y tu ternura. Crecí, me fui de tu lado para aprender los caminos. Volveré para estar cerca, tu presencia necesito. Hoy quiero verte feliz en este día tan lindo. Te quiero dar lo mejor, mi alegría y mi cariño, porque tú sabes muy bien de luchas y sacrificios, te entregaste por amor.
y nada a cambio has pedido. Madre, hoy no quiero que estés sola, quiero quedarme contigo para hablar de tantas cosas que dejamos en olvido. Madre, perdóname que solo te recuerde así, pero siempre te vi peleando faenas, o frente al fuego, cocinando la vida, o con aquella frase de no sé qué voy a poner hoy de comida. Madre, hoy no quiero que estés sola, quiero quedarme contigo. Bueno, ahora lo primero que quiero decir es que me lleva una gratísima sorpresa con la presencia de Alfredo Azabal, al que yo admiro mucho, y creo que no soy yo solo quien te admira, porque en tu ausencia siempre has estado presente aquí. Has dejado una impronta muy fuerte en este escenario como magnífico rapsoda, que te veamos más veces. Y ahora voy a hablar de una persona que en sí misma es poesía. De Luz de Zambrano. Tiene un encanto melodioso que le permite transmitir el poema infundiendo el suave y melodioso deleite del verso hecho armonía. Su admiración por su padre, Diego Zambrano, que cultivó la poesía a lo largo de su vida, y más tarde el gran rapsoda González Marín, fueron su punto de partida para modelar su talento en un anhelo creativo. Desempeñó actividades como locutora en Radio Panamérica y en Radio África. Continuaba dando recitales. En el mundo del teatro, Enrique Guitar le ofreció representar el monólogo Las narices de Eurídice, dentro de la obra Las manos de Eurídice, con un rotundo éxito. Y por eso pido un fuerte aplauso para Enrique Zambrano. Muchas gracias a todos. Qué bien que han apagado la luz. Sí. Muchas gracias, Alfredo, por todas esas palabras. Sí, es verdad que nos conocemos desde hace muchos años, como Concha, todas. La luz, si la apagan, mejor. Sí. Me concentro más. Yo iba a decir un poema, pero el nivel es tan alto que he cambiado. Y voy a decir La calandria, de Diego Zambrano. ¿Sabéis quién es esa moza que atiende por la calandria? Es aquella que hacia el puerto por las noches se desplaza, vendiendo besos sin besos y amores a quien los paga. La conocí cierta noche de tormenta y de borrasca, en que arribaron al muelle bergantines y fragatas, sacudidos por el viento de una mar gruesa y tan brava, que hasta los viejos marinos llenos de miedo temblaban. La taberna del Morro, vinazo, ginebra y caña, tabaco rubio y moreno, arañazos de guitarras, coplas, voces y blasfemias.
que con un cuchillo rajan, apareció en el umbral, medio dormida y borracha, la más bonita entre todas. Rosadillo, la calandria, una colilla en la boca, la blusa desabrochada, los ojos mirando al suelo teñidos de noches malas, su cuerpo medio doblado, la cabeza desgreñada, con voz de aguardiente pobre del que las copas sobraban, gritando: quiero un cigarro que arda, igual que arden mis sienes con recuerdos que me abrazan. Dámelo pronto, que tosa, que escupa todas mis ansias, que queme dentro del pecho aquella luz que soñaba. El aire de la taberna de áspero se masticaba. Se oían cristales rotos entre risas y algazara. Desde el fondo de un rincón, un viejo marino avanza y le ofrece un cigarro por un beso a la calandria. Ella se acerca a cogerlo, pero de pronto se para. Un relámpago de odio cruzó por aquella cara de ella, disipando los vapores que su cerebro embriagaba. Y como el que mira las fieras, la presa que se le escapa, lo mismo miró al marino de Rosarillo la calandria. Con altivez se sublima y de un manotazo arranca el cigarro que lo arroja. Con cara desencajada, retrocede, sale un grito del fondo de su garganta, que más que grito es aullido cuando dice: ¡te esperaba! 10 años, uno tras otro, sin descansar, te buscaba. Quería casi me vieras por tu culpa, una borracha. Por tu culpa vendo amores cada noche en cada tasca. Y besos que no son besos cuando los besos se pagan. Me robaste la pureza y la flor de mi esperanza. Ya no quiero más cigarro, ni más vino, ni más nada. Yo buscaba tu presencia y tu presencia me basta. El brillo de un blanco acero entre rosas encarnadas quedó prendido en el suelo del que el cigarro flotaba. Eras tú, la colilla del cigarro que buscaba. Que me lleven donde sea, que ya no soy la calandria. Por esta magnífica actuación.
Bueno, ahora dicen que tengo que presentar a Soledad. Y la verdad es que no sé cómo hacerlo, porque como decía aquel, que luego es una frase muy manida ya, ¿cómo voy a presentar a Soledad si es impresentable? Todos la conocéis tan bien y mejor que yo. Pero bueno, digamos que es cartagenera, poeta, tiene 3 libros publicados, actriz coordinadora del Grupo de Variedades de España, espectáculo de música, canción y poesía, coordinadora de Martes de la Poesía en el Centro Asturiano de Madrid, es asturiana adoptiva, como ya dijo antes el presidente, mujer formidable, y es verdad que es mujer formidable, pero es que además es mujer formidable de Cartagena 2006. Cuervero de plata de la Casa de Castilla-La Mancha, flor natural de Cartagena, entre otros muchos títulos y distinciones. Y claro, pero duda cabe que se merece un fuerte aplauso esta gran mujer. Lo mataron en Granada una tarde de verano y todo el cielo gitano recibió la puñalada. Sangre en verso resbalada, poesía dulce y roja que toda la vega moja en amargo desconsuelo, sin paño de terciopelo ni cáliz que la recoja. Por cielos de cenizas se va el poeta, la frente se le riza como veleta, toda Granada es una plazoleta deshabitada. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, en las palmas de sus manos como un niño lo traían. Las mujeres se rompían los volantes de la enagua y el tarro bailaba el agua en amargo soniquete que sonaba martinete y a cante grande de fragua. Encended los faroles, rasgad el velo, bailad por caracoles, que viene el duelo. Como una espada, llevadlo así, entre oles por su Granada. No te vayas, buen amigo, quédate aquí con nosotros. Están saltando los potros frente a lo verde del trigo. Están soñando contigo, temblando de calentura, los toritos de Miura sedientos de primavera. Y hay una boca que espera morderte el labio y cintura. Desnúdate deprisa, que vengo herido. Quédate con la risa como vestido. Quiero beberte y que luego dormido venga la muerte. Rosa, la de los camborios, gime sentada a la puerta, medio viva y medio muerta entre cantos mortuorios, a la luz de los velorios, con pena de jazmín chico, cual 2 palomas sin pico, muestra sus pechos, helados, heridos y acuchillados, lo mismo que Federico. Que doble bronce y plata la veladera, que se ha muerto la nata de la canela, mi bien amado de jazmín y ciruela, va amortajado. Hijo, hijo, con un cuchillito que apenas cabe en la mano, de tu romance gitano cortaron la voz y el grito. ¡Ay, ay, qué dolor infinito de pedernal y de roca! Voy y vengo como loca sin que consolarme pueda, porque ni un hijo me queda para llevarme a la boca. Aquel traje de pana que se ponía,
aquella faja grana que se ceñía, tanto cuidarlo, y una flor de canana para matarlo. Para Nana, mi niño, que es madrugada. Para Nana, mi niño, flores de Granada. Si yo pudiera quedarme embarazada, yo te pariera. Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, llora al filo de la medianoche sobre el albercín. Suena la voz de un muezzín como una fuente delgada, y desde Sierra Nevada una paloma doliente baja a besarle la frente al poeta de Granada. ¿A dónde vas, amigo, con tu secreto? Te llevarás contigo voz y soneto. ¡Cómo gemía dentro de su esqueleto la poesía! Gracias. Y ahora vamos a terminar con un gran cantante de copla flamenca. El poquito currículum que me ha dado es este, escrito a mano. Nació en San Lucas de Barrameda, de familia marinera y cantaores, nieto de la mejor cantaora de saetas, la Sayago, donde se plagió del arte de ella. Pertenece a la escuela de copla Rosita Ferrer. Tiene 3 discos en el mercado. Ha trabajado en varios musicales. Destaca Paseillo, de Hugo Pérez de la Pica. Posee el premio de arte. Un fuerte aplauso para Antonio Arana. Entre filo y azar
lugar. Pregunta quién sería, nadie da contestación, y el viento un bajo de guía dice que la decía, la perdió, y la perdió su corazón. Caría la saluqueña, hay que venir a cariar, y el capitán que venía su querer por caridad, la dejadito perdida ahí en el fondo de la mar. Caría la saluqueña, ten conmigo, caria, ay, 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 ten conmigo, caria. Bueno, voy a retirar un poco este cacharro por aquí, ¿vale? Bueno, a todos muy buenas tardes, muy buenas noches. Menos mal que no hay tanta calor hoy, ¿no? Y bueno, estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Ya era hora que me invitarais. Y bueno, voy a hacer unas cuantas canciones del espectáculo que yo suelo llevar, ¿vale? Y otra de ellas es Falsa Moneda. Cuando quiera, maestro. Vete, mujer mala, venite de entera, ruega lo mismito que una maldición, que un día me permita que el gasto que quiera pague tus quereres pagaré con una mala traición. Como la falsa moneda que de mano en mano y ninguno se la quería, que de mano en mano va y ninguno se niegue la quería. Que en otros tiempos corto caer. Cuando se marchaba no intento mirarla, ni la quejido, ni la agradió. En torno a la puerta y para llamarla se clavó la uña en el corazón. Como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la
Vamos a ver si puedo conseguir este cacharro otra vez. Menos mal que uno tiene que ser autónomo, si no sería la ruina. Bueno, vamos a intentar a ver cómo funciona esto y cómo va el sonido. Yo cada vez que hago mi espectáculo siempre rindo homenaje a tres grandes de la copla, que es Juana Reina, Lola Flores y Concha Piqué. Tres banderas de la copla. Cuando quiera, maestro. La falseta para canción española, esto está la falseta para la canción española, los mantones y las mantillas porque se quemaron solas, porque se quedaron solas y la pregunta a los cuatro vientos, pregunta a los cuatro vientos, por Juana, por Concha y Lola. Y eran tres banderas de la copla, tres delirios de mujer, que Juana Reina y Lola Flores y doña Concha Piqué. Cuando Juanita lloraba, cuando Juanita lloraba, la gente se estremecía. Cuando Juanita lloraba y el alma se le salía, cuando la Juana cantaba. Callejuelas sin salida, capote de grana y oro, capote de grana y oro, tenemos el alma mía. Y eran tres banderas de la copla, tres delirios de mujer, que Juana Reina y Lola Flores y doña Concha Piqué. Cantaba la zarzamora, cantaba la zarzamora, en el café de Levante, cantaba la zarzamora, reina del temperamento y de la sangre española, y de la sangre española, y al escenario con esa mata de cura.
podrá ser con el mismo sentimiento que ponía esa mujer. Que ponía esa mujer y tiene que estar que encantará tatuaje y esos ojos verdes igual que con Chapique. Y verán tres vampiras de la comuna, tres delirios de mujer, que Juana rellenó las flores y doña Concha Piqué. Bueno, a ver, ahora tenemos un dilema. Yo lo voy a contar y lo dejo en vuestras manos. Yo venía preparado con una poesía, porque como sé que aquí la gente recita, son muy artistas, y yo venía preparada con una poesía para hacerla a mi forma, pero claro, me encuentro que Soledad también la recitaba. Entonces, claro, a mí me gustaría hacerla, yo le pido permiso a ella, pero bueno, lo que ustedes decidan, si quiere escucharme hacer un poquito, yo la hago, y si no, canto otra cosa y se acabó. Pues venga. Bueno, ¿qué era, maestro? ¿Me podéis poner un poquito de menos luz en el escenario? Menos luz. Y un poco más fuerte la música. En Granada una tarde de verano. Todo el cielo gitano recibió la puñalada. Sangre en verso derramada, poesía dulce y roja, que toda la vega moja en amargo desconsuelo, sin paños de terciopelo, ni cal que lo recoja. Con los cielos de ceniza se va el poeta, la frente se le riza como veleta. Toda Granada es una plazoleta de esa guitarra. Por el olivar venían bronce y sueños los gitanos. En las palmas de las manos como a un niño lo traía. Las mujeres se partían los volantes de la nagua y el darro bailaba al agua el amargo soniguete que sonaba Martinete. Dale. Y a cantes grandes de fragua, encender los faroles, romper el velo, bailar por caracoles que viene el duelo, como a una espada llevarlo así entre joles por su granada. Rosa, la de los Camborios, vive sentada en su casa, medio viva, medio muerta, entre paños mortuorios. A la luz de los velorios, con pena de jardín chico, muestra sus pechos, helados, heridos y acuchillados, lo mismo que Federico. Que doble en bronce y plata la vela, que se ha muerto la nata de la canela. Mi bien amado, de limón y ciruela, pa' amortajado. Hijo
qué dolor infinito de pedernal y derrota, que hoy vengo como loca sin que consolarme pueda, porque ni un hijo me queda para llevarme a la boca. Aquel traje de pana que se ponía, aquella faja grana que te ceñía, tanto cuidarlo y una flor de canana para matarlo. A la nana, mi niño, de madrugada, a la nanita, mi niño, flor de granada, flor de granada. Ay, si yo pudiera quedarme embarazada otra vez de panera. Antonio Vargas Heredia, Camborio de Duracrín, llora al filo de la medianoche cruzando el albaicín y suena una voz de muecín delgada como una fuente, y por el cielo doliente baja una paloma helada para besarle la frente al poeta de Granada. ¿Dónde vas, buen amigo, con tu secreto? Te llevarás contigo voz y soneto, como gemía dentro de su esqueleto la poesía. Gracias a Cristina y a Dani, que han hecho posible de venir, que son bailadores de Sarabal, han hecho lo posible por venir esta noche. Y bueno, ya sí me despido y dice: y aunque me voy, no me voy, y aunque me voy, no me ausento, y aunque me voy, no me voy, y aunque me voy de palabra, pero no de pensamiento, y aunque me voy, no me voy. Bueno, pues esto del poema, él me ha dicho que lo había preparado y yo también, y hemos dicho, venga, pues vamos a decirlo los dos. Él a su forma y yo a la mía, así que aquí estamos diciendo el poema de Rafael de León, Requiem por Federico. El próximo junto, ¿eh? Sí, mano a mano. Eso es. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues hemos llegado al final, pero tenemos la sala llena de un público maravilloso, y entre ese público maravilloso hay un gran artista, hay un gran actor, cantante, rapsoda, aunque no le gusta decir rapsoda, le gusta decir decidor de versos o interpretador de versos. Y yo quiero que suba a este escenario, me ha dicho que no, pero voy a deciros que antes de decir su nombre, y no va a poder negarse porque le vamos a dar un grandísimo aplauso entre todos. Entonces, Sara Montiel dijo de él: guapo y con voz, lo tiene todo. Marifé de Triana dijo: nunca he oído decir a nadie la poesía como lo hace él. Rosita Ferrer lo contrató, lo obligó a ir con ella por toda España y Portugal
presentando su espectáculo como presentador y Rapsoda, un espectáculo de copla y poesía. Y podemos escuchar su voz en radio y televisión, en los principales anuncios publicitarios, los más importantes. Ahí está su voz. Félix Alcolea, por favor, tienes que venir aquí. Bueno, Sara Montiel me lo dijo cuando yo era joven. Ahora yo de guapo ya no sé. Pues de verdad es un placer. Yo venía como público y yo estaba allí sentado viendo tanto artista aquí, que es una maravilla. Antonio, cómo canta este chaval, Dios mío, la señora Zambrano, la señora Cruz, en fin, etcétera, 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 Soledad, Isidro. Bueno, pues eso, que es un placer y acuérdense ustedes de comprar el nuevo corro de langostinos Pescanova. Bueno, pues una pinceladita de Rafael de León, que se lo dedicó a doña Concha Piquer. Ustedes saben que yo soy Rosita Ferrer, soy piquerista, soy de Marifé. En fin, pero para mí es uno de los grandes poetas que ha dado España entre tantos y tantos y tantos. Para todos ustedes. El día 13 de julio yo me tropecé contigo. Las campanas de mi frente, amargas de bronce antiguo, dieron al viento tu nombre en repique de delirio. Mi corazón, de madera, muerto de flor y de nidos, floreció en un verde nuevo de naranjos y de gritos, y por mi sangre corrió un toro de escalofrío que me dejó traspasado en la plaza del suspiro. 13 de julio, cuando me encontré contigo, a tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo y las 9 letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencia de linaje y apellido. Bendita sea la madre que te ha parido, porque solo te parió para darme a mí un jacinto y se quedó sin jazmines porque yo tuviera el mío. ¿Quieres que me abra las venas para ver si doy contigo? Pídemelo, ya al momento seré un clavel amarillo. ¿Quieres que vaya descalzo llamando por los postigos? Dímelo, y no habrá el tabón que no responda a mis bríos. ¿Quieres que cuente la arena de los arroyos más finos? Haré lo que se te antoje, lo que mande tu capricho, que es mi corazón cometa, y en tu mano está el ovillo, que es mi sinrazón campana, y tu voluntad sonidos. Ay, nunca quise a nadie así. Voy borracho de cariño, desnudo de conveniencias y abroquelado de ritmos como un Quijote de luna con armadura de lirios. Te quiero de madrugada, cuando la noche y el trigo se hablan de amor a la sombra morena de los olivos. Te quiero al atardecer, cuando se callan los niños y las mocitas esperan en sus balcones dormidos. Te quiero siempre. Mañana, tarde, noche, por los siglos de los siglos. Amén. Te querré constante y sumiso. Y cuando ya me haya muerto, y antes que llegue tu olvido, por la savia de un ciprés subiré delgado y lírico, hecho solamente voz, para decirte en un grito: te quiero muerto igual que te quise vivo. Muchas gracias. Gracias. Por favor, es tu sitio.
no puedo insistir. Muchísimas gracias, Félix, por este broche que nos has dado y ya terminamos la velada con tu voz. Gracias a todos por estar aquí, ha sido un placer compartir esta tarde con todos. Y bueno, quiero hacer un anuncio. Sí, mañana para todos los que quieran venir tenemos una conferencia sobre Eva Perón en España, el viaje de Eva Perón a España. Y se van a poner diapositivas, imágenes del nodo, y van a venir embajadas, embajada argentina, bueno, están las tarjetas ahí en la mesa. Una serie de personalidades que van a ensalzar un poco la conferencia. Todos los que quieran venir están invitados. Mañana a las 7:30. Sí. 7:30. 7:30, sí, se ha puesto 7:30. Sí. Dime, todos los que hemos intervenido, por favor, al escenario, que vamos a hacer una foto de recuerdo. ¿Saben? Sí. Oye, un momento, por favor, un minuto nada más. Respecto a la de mañana, Soledad es la iniciadora, la organizadora, la coordinadora maravillosa, ¿no? Entonces os quiero decir que vamos a tener una segunda